nombre es Jaime Vinuesa Tejedor, soy catedrático de análisis matemático de la Universidad de Cantabria, claro, y me tocó dirigir la universidad en los últimos años, en la última década exactamente del siglo XX y del milenio. Para situarnos con precisión, mi etapa fue exactamente la misma, nos llevamos un pelín con el presidente Clinton. Sustituía como rector al profesor José María Ureña, con el que además había estado colaborando en los últimos años, en su segundo mandato. Recuerdo mi toma de posesión porque fue de lo más académico. Actuaron como testigos todos los rectores europeos de las universidades del Grupo Santander, que era un grupo que había creado José María Ureña. Entonces eso dio al acto, le dio una espectacularidad y un colorido y una solemnidad tremendos. Encontraba a mi llegada una universidad con proyecto y vocación de futuro que había sentado las bases para su expansión y su consolidación, y entonces eso justamente marcaba la tarea que me iba a llevar el tiempo durante los próximos años, impulsar esa expansión y esa consolidación de la universidad. Y encontraba también una universidad llena de ilusión. Esa ilusión se mantuvo, por lo menos durante los años que yo estuve a su frente. Bueno, a lo largo de esos años, como decía, se produjo la consolidación definitiva de la Universidad de Cantabria en todos los sentidos. Por una parte, se completó el catálogo de titulaciones impartidas de una manera razonable a las necesidades, expectativas y tamaño de la población de Cantabria. Creo que además lo hicimos en su justa medida, sin escatimar nada de lo que creíamos necesario, pero sin caer en la tentación de querer abarcar más de la cuenta. Lo hicimos, además, a partir del núcleo inicial con el que se había desarrollado la universidad en los primeros años de su andadura, lo que le daba un perfil al 50% entre tecnológico, politécnico y académico tradicional clásico. No es por tanto extraño que en el Consejo de Universidades de aquella época la única universidad que no era específicamente politécnica y que participaba en las comisiones de enseñanzas técnicas era la nuestra. Como consecuencia de ello, el número de alumnos llegó a superar los 15.000, distribuidos en los 15 facultades y escuelas propias de la universidad, además de los que seguían sus estudios en los 2 centros adscritos que en aquella época teníamos. A esto tendríamos que añadir los alumnos que fuimos incorporando de la Unión Europea a través del programa Erasmus, al mismo tiempo que nuestros alumnos también iban a las universidades europeas. En este aspecto nuestra universidad fue pionera, y fue pionera en gran parte gracias al Grupo Santander que mi predecesor, José María Ureña, había creado. El Grupo Santander no solo supuso una facilidad importante para el intercambio de alumnos, sino que nos condujo también a un buen número de relaciones científicas con muchas universidades europeas. Y la consolidación académica pasaba también por lo referente a la actividad investigadora. La mayor parte de los núcleos científicos ya estaban establecidos al comienzo de los años 90. Durante esa época se produjo una considerable actividad de los mismos que nos condujo a unos niveles excelentes de producción científica y que situó a algunos de nuestros grupos en puestos muy destacados a nivel internacional. Nos propusimos desde el primer momento destinar todos los recursos disponibles al apoyo de estas actividades. Y luego el tiempo nos ha dado la razón. Efectivamente, aquello valió la pena, fue más que rentable. Esta política, desde luego, ha sido continuada posteriormente y todo eso unido ha permitido que hoy la Universidad de Cantabria sea un referente importante a nivel internacional. Mantuvimos, entre otras muchas cosas, unas relaciones muy estrechas con el Consejo de Investigaciones Científicas, especialmente en los campos de la bioquímica y de la física, lo cual nos llevó a crear en el año 1995
el Instituto de Física de Cantabria, que es un instituto mixto entre el Consejo de Universidades Científicas y la Universidad de Cantabria. A partir de ese momento las relaciones continuaron cada vez más estrechas y hoy día ya se cuenta con bastantes centros mixtos, con varios de ellos, vamos, de investigación con el Consejo de Investigaciones Científicas. Otra de las preocupaciones con las que iniciaba mi mandato era la referente a las relaciones con nuestro entorno más próximo. Con el gobierno regional de aquella época y con las autoridades políticas, las relaciones o no eran buenas o sencillamente no existían. Con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo tampoco teníamos una conexión fluida, quizá porque por ambas partes se interpretaba una competencia que luego en la realidad no existía. Y sobre todo, la sociedad de aquella época no acababa de comprender y de entender que la universidad era algo más que un establecimiento donde se impartían títulos que capacitaban para el ejercicio profesional o para acceder al mercado de trabajo. Y no podíamos seguir siendo, la universidad no podía seguir siendo una torre de marfil aislada. Había que conseguir que la sociedad en la que estaba inmersa la considerara y la sintiera como propia. Ese fue un paso, en mi opinión, decisivo para la consolidación de la universidad y se fue haciendo más posible a medida que los estudiantes que habían pasado por nuestras aulas se incorporaban al tejido social y laboral de la región. En este sentido, actuamos en varias direcciones. Incidiendo, por una parte, en los cursos de verano de la Universidad en Laredo, que había iniciado ya el profesor González de Posada y que nosotros potenciamos al máximo, lo que hicimos fue extenderlos por distintos puntos de la región. Y en muchos casos hicimos cursos especializados en distintas disciplinas, arte románico, patrimonio, qué sé yo, relaciones laborales, medio ambiente, matemáticas y quizá algunos otros. Ello permitió conseguir una oferta cultural en toda la región de Cantabria que completaba y complementaba la que la Universidad Menéndez Pelayo tenía establecida en Santander, sin que, insisto, eso supusiera ningún tipo de competencia con ellos, sino todo lo contrario, valorándolos y respetándolos siempre en todo momento. Para mí fue una satisfacción el día que mi querido amigo y de triste recuerdo, que fue el rector Lluc, presidió conmigo una de las aperturas de los cursos de verano en Laredo. Otro aspecto se refiere también a nuestra implicación en el mundo empresarial, fundamentalmente en dos sentidos. En colaboración científica y técnica por una parte y en formación por otra. Me gustaría citar un hecho, y es que creo que es significativo. Contábamos en Cantabria, contábamos con una empresa como Solvay, que era el primer referente que teníamos de contribución empresarial al mundo científico en la persona de su fundador, de Ernest Solvay. Ernest Solvay, a principios del siglo XX, instauró lo que se llamó los consejos Solvay. Ahí se rodeaba de los científicos más importantes de aquella época. Podemos citar a Einstein, a Madame Curie, incluso tenemos el orgullo de tener allí a un español que era Bras Cabrera y que participó en alguno de los consejos Solvay. Bien, efectivamente con ellos no tuvimos muchas dificultades y enseguida, en el año 1994, ya firmábamos un convenio de colaboración en este sentido. Luego, la experiencia nos demostró
que quizá fuera bueno que abordáramos los dos aspectos de colaboración científica y de formación y empleo simultáneamente. Citaré otro ejemplo porque creo que es anecdótico. La empresa Fundimotor de los Corrales de Buelna tenía como empresa matriz a la japonesa Nissan. Pues bien, la japonesa Nissan tenía clarísimo, y así lo había transmitido a todas sus sedes, que tenían prohibida la cooperación empresarial de cualquier tipo con las universidades. Pues bien, firmamos con ellos un convenio con el COIE para las prácticas de estudiantes en la empresa de Los Corrales, y al poco tiempo claudicaron y al poco tiempo firmamos con ellos ya convenios de colaboración, con lo cual pues incumplieron esa prohibición que tenían desde el Japón. Bueno, eso por supuesto han sido dos ejemplos solo que son la muestra de un gran número de contratos con empresas que hicimos en los dos sentidos, en colaboración científica y empleo. Eso además no ha tenido solución de continuidad hasta el día de la fecha, y hoy son cientos los convenios firmados con empresas en uno y otro sentido. Y me gustaría citar también la colaboración que tuvimos con el Banco Santander, de cuya mano en el año 1996 inauguramos el máster en Banca y Mercados Financieros, que luego, unos años más tarde, trasladamos también a la Ciudad de México, con una universidad mexicana y con el Banco Santander mexicano. En el mismo sentido, con el Corte Inglés, también empezamos a impartir el máster en comercialización de empresas turísticas. Bien, a partir de ahí, pues, el número de máster en este sentido ha ido creciendo y hoy supone una importante oferta dentro del posgrado de nuestra universidad. También es de aquella época cuando en nuestros laboratorios se diseñó la tarjeta inteligente del Banco Santander, que hoy está distribuida prácticamente por todo el mundo. La expansión de la universidad pasaba, además de por el terreno académico, por otro terreno que a mí por lo menos me pillaba un poco más lejano, y por tanto uno podía entender bien y hacer bien las cosas cuando tocaba lo académico, pero cuando uno tenía que ocuparse de otro tipo de cosas, pues entonces pagaba la novatada. No sé si fue ese mi caso. Lo cierto es que la universidad necesitaba expansión también en espacios que nos estaban resultando ya claramente insuficientes. De las necesidades urgentes que teníamos a mi toma de posesión, había dos que estaban en vías de solución. En breve se iban a acabar las obras de la Escuela Universitaria de Enfermería en los espacios del Hospital Valdecilla, y también en breve ya estaba casi terminada también la obra de la Escuela de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones en el campus de Las Llamas. Pero era también urgente dotar de espacios a las facultades de Derecho y Económicas. La primera, la de Derecho, pues venía soportando una situación prolongada de provisionalidad desde que se había instaurado en la universidad. Y la Facultad de Económicas pues estaba albergada en unos locales claramente insuficientes y con unas gravísimas deficiencias estructurales y operativas. En Torrelavega, sin un campus propiamente dicho en aquel momento, la situación de la Escuela de Minas era prácticamente similar. Y el panorama se presentaba preocupante y la solución no iba a ser sencilla. El Ministerio de Educación había suprimido desde 1991 todo el capítulo de inversiones que tenía previsto para la Universidad de Cantabria, y en muchísimos casos comprometido. En aquella época la universidad no tenía ninguna dependencia de la comunidad autónoma,
Por tanto, tampoco podíamos echar mano ni esperar la financiación por esa vía. La única solución que vislumbrábamos, aunque muy remotamente, era dirigirnos a la Unión Europea. Cantabria era en aquella época una región de las que se denominaban Objetivo 1 en la Unión Europea. Eso significaba que podía optar a ayudas para el desarrollo a través de unos fondos que se denominaban fondos FEDER. Pero claro, para que la universidad pudiera tener opción a poder solicitar o a esas ayudas, era necesario que las prioridades que presentara el gobierno regional de Cantabria pues fueran menos o costaran menos que las cantidades que Bruselas ya tenía calculadas como máximo para toda la región. Bueno, ahí es donde tuvimos un pequeño golpe de suerte, porque por la razón que fuera, en aquel momento las autoridades regionales no presentaron los suficientes proyectos que hubieran podido financiar. Por decirlo allí, se quedaron sin ellos y ahí nos agarramos nosotros. Como no se había consumido el montante total, pues tuvimos opción a acudir a la Unión Europea para solicitar a través de los fondos FEDER ayudas para ello. En un primer paso se nos concedió la ayuda correspondiente para construir las facultades de Derecho y Económicas. Bueno, la situación era perfecta, el asunto estaba resuelto, pero ay amigo, de repente nos cayó un jarro de agua fría. De repente recibimos una comunicación de Bruselas en la que se nos concedía la ayuda, pero se nos pedía como condición indispensable para el libramiento de los fondos que justificáramos que éramos propietarios de los terrenos en los que se iban a asentar las facultades que íbamos a hacer. Y no podíamos porque sencillamente los terrenos no eran nuestros. Se habían ido construyendo edificios, pero se construían, los utilizábamos, pero ni éramos propietarios de los terrenos. Yo no sé quién era el propietario de los edificios. El caso es que ni siquiera habíamos podido registrarlos, por la razón de que nunca nos habían donado los terrenos. Y en esa situación estábamos. Ahora, por lo menos los que íbamos a utilizar, también los otros, que luego ya nos ocupamos de que nos donaran todos los terrenos y registramos a nombre de la universidad todos los edificios que ya estábamos ocupando hacía años. Pero necesitábamos con urgencia la transmisión de poder de la propiedad de los terrenos en los que se iban a construir las facultades, porque de otra manera el asunto se podía demorar y corríamos el peligro de que la Unión Europea se nos acabara el plazo para justificarlo y como que se nos rompía el jarro con la leche, como en el cuento de la lechera. En fin, no os extrañará que os diga que pasé muchas noches sin dormir. Aquello me costó mucho sueño. Cuando finalmente se solucionó el asunto y yo pude recuperar personalmente la tranquilidad, pues había pasado mucho tiempo y el camino se había hecho largo y costoso. En fin, eso supuso que hasta el año 1996 no pudimos inaugurar la Facultad de Derecho y la Facultad de Económicas. Cuando un poco más tarde nos vino la ayuda de la Unión Europea también para construir la Escuela de Minas de Torrelavega, ya no me pilló el toro, claro. Ya me había encargado yo de que el ayuntamiento nos hubiera cedido los terrenos de Torrelavega con suficiente antelación y gracias a eso, pues justamente cuando yo dejaba el rectorado es cuando se concluyeron las obras de la Escuela de Minas de Torrelavega. También, con ausencia de financiación, abordamos la obra del edificio para ubicar el Paraninfo de la universidad. En este caso encontramos la fórmula de poder llevarla a cabo sin que nos costara nada. No teníamos disposición alguna ni a nadie quien pedirle para ese toma. Pues en fin, buscamos una fórmula que nos permitió llevarla a cabo sin que tuviéramos que desembolsar ni un solo céntimo, y la fórmula era
que cedimos durante 75 años el uso de todos los garajes, de todos los locales que se hicieron bajo el nivel del suelo para garajes, ya digo, durante 75 años, lo cual nos permitió hacer la obra del edificio que hoy todo el mundo conoce como el Paraninfo. Bueno, en realidad, el Paraninfo es solo una de las dependencias que hay en el edificio, si bien es verdad que la más importante y también es el más importante marco institucional de la Universidad de Cantabria. Sin entrar en muchos detalles, pues diré que durante aquellos años establecimos importantes relaciones con universidades, por una parte europeas y también de Estados Unidos y de Iberoamérica, para el intercambio de estudiantes y para la colaboración científica y técnica en distintos sentidos. Por citar algún caso, solo como muestra, pues me puedo referir a la cátedra UNESCO, que también conseguimos de la UNESCO la dotación de una cátedra con la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, patrocinada por la UNESCO y también patrocinada por el Banco Santander. Por otra parte, y a iniciativa propiamente mía, creamos el grupo de universidades del norte, le llamamos en aquel momento de su creación. Hoy se denomina Grupo 9 de Universidades, porque posteriormente se agruparon en él también las universidades de Castilla-La Mancha, de Extremadura y de las Islas Baleares. Tuve el honor de ser el presidente del grupo desde su fundación en 1996 hasta el final de mi mandato. También, en colaboración con el Ayuntamiento de Santander, diseñamos por aquellos años el plan de urbanización del campus de Las Llamas, que estaba integrado, este plan, en el plan del saneamiento y urbanización del Parque de las Llamas, que muy recientemente ha sido concluido. Prácticamente los últimos retoques se han dado hace casi meses o días, de manera que también supone, pues para mí es muy agradable el ver que una maqueta que hemos tenido casi 20 años expuesta en la universidad, hoy pues es casi fiel reflejo de la realidad. En 1996 se produjo la transferencia de las competencias en educación superior a la Comunidad Autónoma de Cantabria desde el Ministerio de Educación y, por tanto, la Universidad de Cantabria pasó en ese año a depender de la Comunidad Autónoma. De tal manera que a mí el primer nombramiento mío como rector es del Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1992, pero el segundo, del año 1996, es de la Comunidad Autónoma de Cantabria. También recuerdo con mucho afecto las bodas de plata que entonces celebramos, los 25 años de la universidad en el año 1997. Era un hito importante. Celebrábamos de verdad nuestra mayoría de edad, porque ya andábamos por nuestra cuenta. Hay que tener en cuenta que habíamos nacido como una hija de la Universidad de Valladolid durante los primeros años. De hecho, empezamos siendo una facultad de la Universidad de Valladolid y estuvimos siempre bastante tutelados por ella. Cuando cumplimos las bodas de plata, de alguna manera con el rector de Valladolid presente, pues nos fuimos solos ya. En fin, quizá me gustaría terminar citando un hecho que me parece importante también. En 1998 se constituyó por fin la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad. Su primera presidenta fue la que entonces era la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y hoy es la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad. Decía antes que la consolidación definitiva de la universidad llegaría cuando nuestros estudiantes llegaran a tener un protagonismo en el mundo social de Cantabria. Bien, creo que en ese momento es cuando se daba esa circunstancia. En fin, creo que todos estos fueron unos años importantes y decisivos para la historia de la universidad. Yo me limité, poniendo en ello, desde luego, todo
todo mi empeño y toda mi ilusión y mi cariño a canalizar las inquietudes y los proyectos que me transmitía la propia comunidad universitaria. Mi mérito no es ninguno. El mérito, si lo hay, es precisamente de esa comunidad universitaria, de todos. La consecución de las cosas es mérito de ellos. Yo me limité, pues, a representar a la universidad y lo hice con dignidad, de lo cual estoy orgulloso por una parte y agradecido a la universidad por otra. Bueno, yo no sé si a las personas al final se las recuerda por lo que fueron, por lo que hicieron, o simplemente pasa el tiempo y las personas se olvidan, las cosas quedan. No lo sé, quizá algún día, cuando, lo decía antes, cuando dentro ya de menos de 75 años en la universidad, por ejemplo, se recupere la propiedad de todos los garajes que tiene debajo el Paraninfo y se pongan a disposición de quien sea el responsable en ese momento de la universidad, pues la universidad va a recibir un patrimonio importantísimo, muy valioso. A lo mejor aquel día se acuerdan de mí, no lo sé. Pues lo diré en una palabra, creo que debería ser autónoma. Por desgracia, la autonomía la tenemos solo en las letras y en los títulos, no en nuestro funcionamiento. Ojalá que la universidad, solo le pido eso, que sea autónoma, con todo lo que ello significa.